Y a las 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos hoy? Nos da mucho gusto que estén otra vez con nosotros en esta nueva emisión de Café con Piquete. Ya nos estamos acercando al cierre de una temporada, de un ciclo de conferencias. Les damos a todos muchas gracias por habernos acompañado todas estas semanas, ¿no? Y ahora Miriam, que formalmente se ha sumado a este esfuerzo de compartir, de comunicarnos, de transmitir una serie de preguntas, de cuestiones, de puntos de vista sobre los temas que ustedes han visto que hemos compartido con ustedes. En esta ocasión vamos a tocar el tema del conflicto, de la lucha, de la guerra, y lo estamos haciendo inspirados en un gran filósofo que medio olvidadón por allí, pero que tuvo su relevancia en la primera mitad del siglo XX, un filósofo llamado Karl Jaspers. Y este hombre desarrolló toda una teoría de las situaciones límite, él le llamaba. Situaciones límite, ¿no? Y como buen existencialista, este hombre sostenía que evidentemente nuestra vida siempre era una vida en situación, que la existencia siempre se daba en una situación concreta y que la situación era un poco a la manera como muchos hemos escuchado la frase de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y de esta forma Jaspers implica en la comprensión de la existencia, en la comprensión de nosotros mismos, justo el tema de la situación. Para Jaspers la situación no solamente es un entorno geográfico, una situación es, digamos, un conjunto, ¿no?, de vectores, de factores, de fuerzas que confluyen en un ámbito, que puede ser mental, emocional, histórico, circunstancial. Es decir, la circunstancia es algo que implica no solamente la idea de lo que te rodea físicamente, sino más bien lo que hace posible digamos, el marco referencial en el que somos, en el que nos estamos moviendo. Y bueno, da una serie de características muy interesantes sobre qué es una situación y qué implica estar en situación, para después abordar que hay un borde, una situación al límite que tienen el privilegio, según él, de revelar nuestra existencia, de hacernos conscientes de que somos existentes. Recuerden que para esta corriente filosófica los seres humanos vivimos, pero tenemos que llegar a un punto, o puede suceder que demos un punto en nuestra existencia donde cobremos justamente conciencia de ser existente, que es algo muy distinto a estar vivo, que es algo muy distinto a simplemente moverte por las cuestiones básicas de comer, trabajar, reproducirte, dormir, ¿no? Cuando comas, te das cuenta de de que eres un existente, te das cuenta que eres temporal, de que vas a morir, de que es ineludible el conflicto, de que es ineludible la culpa, de que es ineludible el dolor. Y estos 4 elementos son los que son como los grandes despertadores de la conciencia para ser conscientes justo de que estamos existiendo. Entonces el día de hoy nosotros vamos a dedicarnos a este gran tema, a este tema fascinante que es el conflicto. Yo, como introducción, podría decir, decían los pitagóricos que no podían empezar a contar a partir del 1. Los pitagóricos tenían que empezar a contar a partir del 2. Es el 2, es decir, donde se abre la diferencia, donde se puede empezar a contar. La historia nace con el 2. En el 1 no hay tiempo. Y justo porque la historia nace con el número 2, es que la historia nace con el conflicto. La posibilidad del conflicto es connatural al número 2, es decir, el enfrentamiento, la diferencia, la oposición, el distanciamiento o la aproximación o el amor, también desde luego, ¿no? Pero una de esas variables, que es la que vamos a tocar, es justo el tema del conflicto, ¿no? Fue Hegel el que se aventó esa famosa frase de que en tiempos de paz la historia son hojas en blanco. Es decir, para Hegel también la historia es la historia de la violencia, la historia de la guerra, la historia de los conflictos. Los conflictos tienen ese potencial, digamos, doble, ¿no? Por un lado, pues, de ser violentos, destructores, pero también reveladores de muchas cosas, ¿no?
es en el conflicto también donde se definen las personas, la vida, donde tomas partido, donde modelas una posición vital frente a las cosas, ¿no? Donde tú mismo te forzas o, ¿no? o te obligas a trascender o a superar una situación. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este tema, ¿no? Fascinante. Y voy a cederle la palabra a nuestra compañera Miriam para que empiece justamente a abrirnos, ¿no? El menú del día de hoy, ¿no? Con sus comentarios. Hola, buenos días, tardes, madrugadas, insomnios. Sí, bueno, gracias por aceptarme formalmente. Y aquí, ahorita que te estaba escuchando, Armando, voy a empezar desde un punto de vista cronológico a partir de los pitagóricos, ¿no? Y sí, como muy bien lo dices, precisamente el 2 y lo hemos dialogado en otras charlas, el 2 simboliza la fractura, ¿no? La fractura de la existencia y de la existencia y también en otras partes, en muchos mitos fundacionalistas, conlleva la idea de la creación. Y esto está bien fuerte, porque es esta idea que también en algún momento Carlos lo ha dicho, o tú también creo que también los dos lo han dicho, es Heidegger arrojado, ¿no? Al mundo. El sujeto es un ser, un Dasein, un sujeto arrojado al mundo, y entonces se da la separación. Y tú muy bien lo decías, la charla anterior, si no mal recuerdo, la idea de la separación primero primigenia en nuestra propia existencia a partir del útero paterno. Entonces, cuando somos arrojados a la vida, a la vida, aquí conlleva una cuestión de fractura. Y entonces la fractura, y estaba pensando ahorita que hablas de Hegel, como muchos de los idealistas o de los, de la filosofía idealista entienden que la creación, la separación, es lo que conlleva precisamente a que tú también lo dijiste, la idea de tiempo y espacio. Y entonces, aquí entramos en la eterna pregunta filosófica que nunca la acabamos de responder, es ¿por qué existe algo y no nada? ¿No? Entonces, uno de los cuestionamientos desde el punto de vista del ser, ontológico, pero del ser, es de que la existencia solamente puede irse meditando, reflexionando a partir de un tiempo y un espacio determinado. Y la idea de tiempo y espacio determinado, bueno, a mí se me hace fascinante porque nosotros medimos nuestro tiempo y nuestro espacio a partir de una humanidad, pero si estuviéramos el tiempo y el espacio es una medida humana, no estoy diciendo que no exista el tiempo y el espacio, sino la forma de cómo la medimos. Y ahora sí, entonces voy bajando a una cuestión existencial. En la medida que somos conscientes que somos seres en el tiempo y que habitamos en el tiempo, un día leía que, por ejemplo, Occidente se había abocado más a la cuestión de tiempo, pero no a la cuestión de espacio. Y yo no tomaría el espacio en un ámbito meramente externo, sino también en un ámbito interno. Desde donde habitamos nuestro espacio interno, desde donde habitamos nuestro tiempo interno. Pero ese tiempo y espacio interno solamente se puede manifestar a partir de existir en un tiempo con los otros, con la intersubjetividad, con la vida, etcétera, ¿no? Y entonces aquí sitúo el existencialismo, y para ir cerrando, esto es lo que convierte en una cuestión de conflicto, porque es la eterna pregunta que también un día lo trialogábamos, esta cuestión de que nadie, en un sentido estricto, y tiene que ver con la libertad, nadie decidimos existir, y esto está bien fuerte, porque, te pueden decir, no, es que tus papás te hicieron. Bueno, yo no creo que mis papás me hicieron, pero ni siquiera en un sentido secundario, porque la existencia en sí misma nadie la eligió. Sí, solo sí existe alguien, la idea creacionista, ¿no? O la idea no creacionista, evolucionista, siempre hubo el origen, que uno sabrá que hay planteamientos que no hay origen, pero sí hay origen, la idea de devenir temporal, tanto cósmico como existencial, solamente deviene en un ámbito y en un tiempo, y en nuestro caso existencial. Y cuando somos conscientes que, ahora sí ya, cuando somos conscientes que la muerte es el acontecimiento límite por excelencia. El acontecimiento primero es el nacimiento, pero nadie puede trascender
al acontecimiento límite que es la muerte. Y eso es lo que produce, y los existencialistas lo manejaban mucho, esta cuestión de angustia, ¿no? Y ahí lo dejo. Ya. Bien. Este, dejaste la papa caliente. Y bueno, yo veo el conflicto inicia desde un plano individual, precisamente en el momento que soy arrojado al mundo. En ese momento yo me enfrento a la existencia. Yo no soy capaz en ese momento de decir sí o no a la existencia, simplemente me muestro como aceptante, aunque no lo sea, porque no están las facultades volitivas de decir yo sí quiero, yo no quiero, o lo que sea. Pero esa existencia me enfrenta al conflicto y me enfrenta, o sea, a la lucha, ¿no? Yo inicio mi vida luchando en el campo material, digamos, o del afecto. Yo lucho por el afecto de mi madre, lucho por el contacto con los demás, lucho por entender lo que me rodea, que es mi situación en un momento dado, y sobre la que en ese momento y mucho tiempo después yo no tengo ninguna, ninguna decisión que tomar. ¿Sí? Yo no tengo ningún poder, digamos, ¿no? Yo simplemente soy. Ahí estoy como ser sin la capacidad de decidir y sin saber que estoy en una lucha, ¿no? No tengo idea que yo nazco luchando y en una situación de conflicto con el mundo, porque yo no pertenezco, porque tampoco el mundo me pertenece en ese momento, y yo tengo que empezar a apropiar lo que hay fuera, o sea, poseer de alguna manera lo que está fuera para poder subsistir. Y ese para mí es un conflicto, ¿no? Más tarde, mucho más tarde, hay una serie de conflictos, puedo hablar de manera muy empírica, en la familia, entre los deseos o las situaciones que me plantean personas como mis padres o mis maestros, que me hacen ciertas imposiciones y yo de alguna manera posiblemente no las quiero, pero tengo que aceptarlas. En general tengo que tener una aceptación y eso me enfrenta a un conflicto interno. O sea, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer con lo que se me está dando? ¿Sí? Si no lo acepto, bueno, si no es de mi gusto, digamos, si no es de mi deseo, ¿por qué tengo que aceptarlo? Y ese conflicto continúa, ¿no? El conflicto no se puede ver, la lucha no se puede ver desde fuera, ¿no? Bueno, sí se puede, de acuerdo a Jasper, se puede renunciar a la lucha, ¿no? Pero es muy difícil porque es como te echas en un río que lleva una corriente y tú sabes si quieres ir para donde vas o para donde te lleva la corriente, ¿no? Entonces dices, no, pues yo voy a nadar de muertito, cabrón, y ahí voy, ¿no? Entonces ahí te vas, ¿no? Y así puede transcurrir la vida y la existencia. Pero por lo regular hay un mínimo de lucha, yo creo, que se debe acreditar a cada ser humano, unos más, otros menos, pero si yo no tengo conciencia de esa lucha, de plano no tengo conciencia, ¿no?
no hay conciencia de nada porque yo renuncio, y es lo que bueno, no en toda la vida en la humanidad ha habido una porción de la humanidad. Claro que históricamente hay diferencias muy grandes entre hace 100, 200 años y ahora, porque ahora supuestamente hay una posibilidad de conciencia mayor por el conocimiento y por la información, aunque tampoco es muy clara, ¿no? Pero yo puedo, o sea, la decisión, una disyuntiva es un problema de lucha, ¿sí? Si yo tomo o dejo cierta circunstancia que me viene, ¿y qué es lo que yo puedo hacer con ella, ¿no? O sea, en un trabajo, por ejemplo, yo voy a buscar un trabajo y en el trabajo me hacen una propuesta, bueno, yo me propongo y ahí me hacen una propuesta que me plantea una disyuntiva entre lo que yo necesito, lo que yo deseo para subsistir y lo que se me ofrece, ¿no? Y como método de supervivencia, pues yo puedo decir, sí, claro, pues es más fácil tomar lo que hay que no saber qué va a haber, ¿no? Y eso me conduce a la inconsciencia, pero eso me conduce a la inconsciencia. Este tipo de decisiones me hacen no ver más allá de mi existencia y de hecho posiblemente no tener ni idea de que existo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien dice, no puede ser, ¿no? Pues si alguien está es porque existe y se da cuenta que existe, ¿no? Pues no. Porque yo puedo deambular de aquí para allá y de allá para acá, ir a un trabajo, llegar a mi casa, tener conflictos con mi mujer o mi marido, mis hijos, tengo conflictos en el trabajo, pero yo voy y vengo y veo eso como una parte de algo que puede ser muy desagradable, pero no de una existencia. Y además, estoy en una posición límite porque no tengo, ahí yo me pongo en una posición límite porque no ejerzo mi capacidad, si es que la tengo, de modificar mi situación. Ahora, una de las circunstancias, una de las características de la situación límite es que tú no tienes influencia, o sea, bueno, uno no tiene influencia sobre la situación. O sea, sobre una situación límite no hay más que dos sopas, ¿sí? O la acepto como es, y no necesariamente de una manera pasiva, pero acepto que yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, o yo me pongo, trato de meterle pues toda la lucha a través de la inteligencia y de otras capacidades que tengo para modificar esa situación, pero yo no voy a modificar nada, ¿no? Yo no puedo modificar nada, es como, bueno, después vamos a ver la cuestión del dolor, pero es como, pues una gripa que te da fuertísima, así de simple, ¿no? Y te puedes tomar 20 cosas, pero la gripa iba a seguir. O sea, la enfermedad, yo me refiero a la enfermedad. O yo me refiero a una situación de un golpe militar o una guerra o algo que yo no puedo, o sea, que a mí no me gusta, que yo no la quiero, pero que yo no puedo cambiar. Y de momento me quedo ahí, Armando, por favor. Sí. Fíjense que, o sea, yo creo que para todos nosotros o para la gente, si empezamos a reflexionar de dónde vienen los conflictos, por qué cuál es la naturaleza de la guerra, ¿no? Y de los problemas con nosotros o con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia vida como campo de batalla, ¿no? Uno puede llegar finalmente a preguntarse si esto es algo solo pasajero o es algo constitutivo de la condición humana. Si realmente podemos existir sin conflictos o si el conflicto es algo que viene dado en la existencia, como con el dos, ¿no? Que estábamos diciendo.
Esto es algo yo creo que en lo que podemos avanzar en esta charla sobre definir este punto, porque tal vez de manera ordinaria, común, a lo mejor pensamos que el conflicto es algo ocasional, es algo que se puede evitar, eh, que tenemos un espíritu hippie dentro de nosotros que está clamando siempre por amor y paz, cabrón, ¿no? Y que somos gente civilizada y demócrata y que ese es el ideal, ¿no? De que no haya conflicto entre las personas, que en un mundo finito, aún con bienes finitos, a todos nos alcance, ¿no? Y todos tengamos la misma oportunidad. Pero pareciera que en la facticidad, en el punto práctico de la vida, parece que no todo alcanza, o algunos agarran más de lo que les corresponde, o algunos acaparan más de lo que les corresponde, ¿no? Que hay un asunto de conflicto en el que si no va a ser, si no es por lo menos permanente, por lo menos todos sabemos que no hay forma de evitar que en algún momento dado en la vida social, en la vida comunitaria, se genere un conflicto. O sea, eso es como, ahí va a estar. Da por hecho que va a haber un problema. ¿Por qué? Porque es una dimensión de la vida en común, de la vida social. Me llama muchísimo la atención cómo en la misma Biblia aparece justamente como el primer grave problema de la historia, ¿no? O sea, el verdadero drama no fue haberse comido el fruto prohibido. El drama en la historia judía inicia cuando Caín mata a Abel, ¿no? La historia humana nace del fratricidio, ¿no? Donde los iguales, hermanos, es justo el tema de la hermandad, ¿no? Cómo los hermanos pueden volverse enemigos, cómo la diferencia termina siendo un conflicto o la posibilidad de un conflicto. Y aquí hay algo muy interesante porque lo que genera el conflicto justamente es el reconocimiento. Es decir, a quien Dios reconoce, a quien acepta su ofrenda, lo reconoce como un adorador de la divinidad, lo aprueba y al otro lo descalifica. Y en ese asunto de descalificación o de no reconocimiento brota la violencia. Hay algo aquí muy curioso porque algunos dicen, uno de nuestros más, yo creo que la psicología del siglo XX, las ciencias humanas han explorado mucho esta cuestión. Porque si seguimos pensando de manera cartesiana, o de este filósofo del siglo XVII, ¿no? Si seguimos pensando que el sujeto es solamente un sujeto de conocimiento, jamás vamos a entender qué es el sujeto. Porque un sujeto de conocimiento lo único que puede conocer es a un objeto. O sea, cuando decimos, no, sujeto de conocimiento, el sujeto no es un sujeto que se conozca a sí mismo, es un sujeto que está pretendiendo conocer un objeto, ¿no? Y lo que nos embelece, lo que podemos conocer a partir de este sujeto de conocimiento es a un objeto, algo que pone al frente de él y lo estudia. Pero el problema y el conflicto no nace de un sujeto de conocimiento. El problema nace, según algunos, de que este sujeto es un sujeto deseante. Es decir, el verdadero problema de la violencia, el verdadero problema del conflicto del reconocimiento nace del deseo. De que este sujeto es un sujeto de deseos. Y lo que él desea es ser deseado. O en términos, como lo decíamos hace un momento, desea ser reconocido, desea ser visto. Cuando decimos que un sujeto es un sujeto de deseos, lo que estamos también diciendo es que somos gentes insaciables, que la naturaleza humana es insaciable, como el deseo, que somos una estructura de presencia y ausencia, ¿no? De tener y no tener al mismo tiempo, ese es el deseo, una estructura así, dual, ¿no? De presencias y ausencias. Y en esa dinámica es que se gesta la violencia, en esa dinámica es que se gesta la envidia, en esa dinámica es, por ejemplo, en términos biológicos, decía un filósofo, si tú lo aplicas en términos de comida, por ejemplo, cuando el sujeto deja de ser un sujeto de conocimiento y se vuelve un sujeto biológico, en este sentido, este sujeto, para hacer, tiene que devorar lo otro, comérselo.
Ese es el deseo, ¿no? De satisfacer esa necesidad y te lo comes, ¿no? Y según estos filósofos, ¿no? Y el existencialismo, creo que toma mucho de esta cuestión, en ese sentido, el deseo es profundamente destructivo. Es decir, el deseo lo que hace es transformar, como en la comida, un ser vivo o una planta o lo que sea, en alimento. Para comértelo, lo transformas. Cuando lo masticas, lo haces bolo alimenticio, ¿no? Y lo empiezas a asimilar, a digerir en tu cuerpo, y lo transformas. Lo que pasa por el deseo es transformado, ¿no? Y van a decir algunos, lo vas a objetivar, lo vas a cancelar, te lo vas a tragar, ¿no? Ahí empieza el asunto y dicen otros, y esto se pone muy cabrón cuando lo que tienes enfrente no es un pedazo de carne, sino otra persona deseante a su vez, con deseos dirían algunos, con deseos miméticos, que desea lo que tú deseas. Esto es algo también muy cañón de lo que se vale en los medios, ¿no? Y lo que se vale la publicidad, ¿no? Generar deseos, ¿no? Abrirte el apetito para que todos estemos deseando lo mismo y todos nos estemos peleando por, como como le llaman Black Friday, ¿no? Y esas cosas, ¿no? De que todo el mundo va desesperado a comprar y a consumir lo que todo el mundo, ¿no? Porque ya se encargaron de homogeneizar nuestras aspiraciones, nuestros deseos. Entonces dicen algunos, ahí viene el conflicto. De ahí nace uno de los momentos más dramáticos y controversiales y que ha dado para mucho, de muchas lecturas posibles, es cuando este gran filósofo del siglo XIX, Hegel, mete el tema del deseo y del reconocimiento como un camino para la conciencia de sí mismo. Es decir, dice Hegel, para los seres humanos no basta con mirarte al espejo y decirte que a toda madre soy, qué buena onda soy un tipazo, qué buena onda, no. Para Hegel el problema está en que necesitamos el reconocimiento del otro. Y el peor es que el otro necesita o también está buscando el reconocimiento tuyo. En el caso de Hegel, el problema está en que pareciera que esa necesidad mutua de reconocimiento lleva a la cancelación de uno de los dos. Es decir, lleva a una diferenciación que va a generar, digámoslo así, una asimetría que le va a dar el nombre de la dialéctica del amo y el esclavo. Y ahí tenemos, digamos, de manera constitutiva, cómo la violencia, cómo el conflicto, cómo la guerra se instala en la subjetividad. Porque según Hegel y según Jaspers, la violencia o el conflicto es constitutivo de nosotros mismos. Puedo aspirar a no estarme peleando con la gente, pero no puedo aspirar a que la violencia sea eliminada o el conflicto de la vida. Dirían ellos, si tú quitas el conflicto de la vida, la desapareces, cabrón. Porque ya lo estaba diciendo Carlos, ¿no? Estos conflictos se dan aún aunque no te des cuenta, a un nivel que ni siquiera te estás dando cuenta. Por ejemplo, vamos a ponerlo, es exactamente lo mismo, y con esto ya le doy la palabra a Miriam, ¿no? Es exactamente lo mismo que Freud descubre con el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo es un conflicto que se da previo a que tú tomes conciencia de por qué chingados eres como eres. O sea, la bronca ya se dio. El dilema del deseo ya se gestó, ¿no? En esta triada, ¿no? De un objeto prohibido que se desea y una ley que te censura, la ley del padre que te dice, tú aquí no, ¿no? Es decir, como la estructura del deseo en el caso del psicoanálisis es la estructura de un deseo imposible. Y esa es la neurosis, ¿no? O la psicosis en el caso de que, ¿no? Rompas con la ley y enloquezcas y termines siendo tema de serie de televisión, cabrón, ¿no? Entonces, voy a darle la participación a Miriam, no sé qué opine de esto. Que todo lo que dicen es brutalmente complejo. Tratando de correlacionar algunas de sus ideas, que son muchísimas y dan para muchísimo. Obviamente, digo, están diciendo cosas muy, 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 muy complejas.
yo plantearía, ayer precisamente estaba leyendo un texto de Mircea Eliade, muy interesante, que él precisamente habla sobre las religiones indoeuropeas, donde precisamente surge la creación del mundo a partir del conflicto, ¿no? Y entonces, desde un ámbito metafísico, que no solamente está presente en el pensamiento judeocristiano, sino yo creo que en toda parte de las religiones, y en términos muchísimo más cosmológicos, por decirlo de alguna forma, el conflicto es algo permanente que está para la generación de la existencia o de la vida o de lo creado. Y es una lucha constante. Y voy a decir una cosa muy pirada. Hace mucho tiempo alguien me decía que el universo es una especie como de fuerzas que están luchando para alimentarse unas con otras, ¿no? O sea, bueno, no quiero entrar en este detalle porque sí está muy, muy loco y no quiero entrar en eso. Pero estaba pensando cuando estabas hablando, Armando, sobre Maní, ¿no? O sea, Maní, que es como este ser que es el que impone, bueno, que va desarrollando el maniqueísmo, las fuerzas entre el bien y el mal. Y entonces es una cuestión bien compleja porque en algún momento también lo expusimos aquí, donde Occidente, uno de los planteamientos hegemónicos de Occidente es que el mal no existe, sino se practica por ignorancia, ¿no? Que esto es muy socrático, y que no hay una ontología del mal. Y por otra parte, planteando desde aquí, hay una ontología del mal, que eso está bien cañón, ¿no? Porque si ya hablamos que hay una ontología del mal, entonces damos por sentado que todo lo que produce el mal, como la violencia, como la envidia, como el egoísmo, como n número de cosas, tienen una fundamentación de orden ontológico. Y entonces ahí entramos en una cuestión de existencia, donde yo todavía me resisto, yo Miriam, porque soy un tanto bastante idealista, planteo que el mal no puede existir por sí mismo, sino es por ausencia de, ¿no? Pero es algo que yo ahorita estaba pensando, lo que decía Carlos de alguna forma, donde nos hemos planteado a nivel occidental, que aquí para mí hay una contradicción. En un ámbito antropológico, te plantean que el humano somos animales racionales. Ya sé que a Carlos no le gusta la idea de animal, pero Aristóteles es el que plantea que somos animales racionales. Y entonces, si somos racionales, ergo no podemos ser violentos, porque la razón sería contraria a la violencia. Y entonces aquí entra esta disyunción, porque antes de seguir, nada más quiero matizar. Hemos generado una cuestión valorativa a las cuestiones, por ejemplo, el deseo es malo, los instintos son malos, la razón es buena. Y entonces ideologizamos nuestras propias facultades neurocognitivas. Y estaba pensando, cuando tú decías de la publicidad y que matizan esta cuestión de sujetos anhelantes o sujetos de deseo, aquí yo pensaría desde un ámbito morfológico. En mi morfología cerebral hay esta teoría de los tres cerebros, ¿no? Que está el cerebro reptilíneo, el cerebro límbico y el cerebro racional. Entonces, en el cerebro reptilíneo se supone que los primeros humanos ejercieron más este cerebro porque era una cuestión de supervivencia, y nada más lo vinculo. Freud hace una distinción entre la violencia y la agresión. Para Freud la violencia es un instinto de supervivencia. Alguien me ataca y entonces yo lo agredo. O viene la cebra, viene el león y la cebra, pues la cebra corre y trata de defenderse, pero lo que dice que la violencia ya es una mutilación del principio de supervivencia, que sería el tánatos. Y eso está bien fuerte, porque no es lo mismo, y también un día lo dialogábamos, no es lo mismo la violencia que la agresión, no es lo mismo. Por eso decía que, ya estas cuestiones perversas de cómo violentas al otro, ya tiene cuestiones de una distorsión de la humanidad, ¿no? Crueldad, entonces, ¿no? La crueldad. Exacto, la crueldad, el sadismo, la perversión, etc. Exacto. Y aquí lo que yo creo que es que dijeron las dos cosas muy, muy complejas, pero voy a tratar de centrar, porque
regreso a lo que hemos expuesto sobre la mesa, es de que hablamos, y un día Carlos lo decía, desde una postura occidental. O sea, hay algo que está presente en todas las culturas donde hay una lucha constante de dos principios, de dos coprincipios, ¿no? Y eso trasciende lo que dice Carlos, no somos libres de elegir esa parte. Ahí está, ¿no? Pero yo lo tomaría más que como una lucha, lo tomaría como un devenir de la propia generación de la vida. O sea, si no hay esta cuestión de, que yo lo tomo como contrarios, lo tomo como coprincipios, yo analógicos, es lo que no puede haber femenino contra masculino, que sería como lo que a ti también te gusta mucho, Armando, la cuestión androgínica, que no solamente se suscribe en un ámbito humano. O sea, el andrógeno en un sentido cosmogónico, tiene que ver con esos dos coprincipios de generación de vida. Y entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo me he puesto a pensar que también la categoría de conflicto y de lucha es una categoría impuesta que nos han conllevado a decir la lucha de clases, la lucha entre hombres y mujeres, la lucha entre ricos y pobres, la lucha entre blancos y negros, y entra la lógica de la identidad que ha impuesto Occidente para homogenizar. Por eso Derrida viene y pone la diferencia. La diferencia, y entonces tiene que ver con lo que tú dices, precisamente la reificación, que no me gusta tomar términos filosóficos, pero la reificación es el sujeto, lo que tú decías de Hegel, el sujeto se apropia del objeto y lo conceptualiza a partir de sus propios intereses. Y entonces hacemos una construcción de mundo o una idealidad de mundo a partir de un deseo. Pero aquí, retomo lo que acabo de decir, ¿hasta dónde el deseo es malo? Porque yo creo que uno de los problemas, desde mi lectura de la posmodernidad, es que en esta teoría del péndulo, la razón es lo claro, es lo distinto, es lo racional es como lo bueno, y lo contrario, que son los instintos, el deseo, es malo, y entonces va la teoría del péndulo, y entonces ya lees cuestiones, por ejemplo, de todos estos posmodernos, donde se tienes que descarnar y tienes que sacar todas estas cuestiones pasionales. Y entonces, aquí lo que quiero centrar es que hasta ideologizamos nuestra propia naturaleza, que de alguna forma lo hemos platicado, lo hemos dialogado aquí. O sea, para mí el deseo no es negativo. El deseo es la valoración que le hemos dado como negativo. Pero cuando tú empiezas a leer, por ejemplo, a nivel de filosofía política, ves muchos autores, por ejemplo, de la escuela clásica de economía, donde van planteando Bentham, Stuart Mill, Adam Smith, ¿no? Que es el teórico mayor de la economía clásica, etcétera. Te van planteando antropológicamente, que tiene que ver precisamente con lo que tú estabas diciendo, Armando, que el propio sistema requiere de un sujeto anhelante, pero que jamás se va a satisfacer. Entonces todo se vuelve instrumento. Entonces el deseo cobra, y entonces regreso a la existencia, que es el punto, nos ponen como en un ser conflictuado. Y está entonces Safransky, que también la otra vez lo mencionaba, donde Safransky precisamente plantea que una de las neurosis precisamente de la cultura occidental es que no somos seres biológicos ni somos seres 100% culturales. Vivimos como en este entrecruce de mundos que para mí, no existe ese entrecruce como tal. Es una estructura ideológica, una estructura de pensamiento que nos ha dicho que lo biológico es negativo. Y que lo no biológico, lo cultural, es positivo. Y entonces, para tratar de plantear lo que ahorita cuando estaba hablando Carlos, una pregunta que yo me hice, dije, ¿y quién impone, que alguna vez tú también lo planteaste, Armando, con el castigo o con la redención en uno de estos temas? Tú planteabas, ¿y quién impone cuándo se va a dar el perdón, si no mal recuerdo? Si trasladamos esa pregunta que tú hiciste ahorita, ¿quién va a decir el límite de qué? Porque Carlos decía sobre los límites, y ahorita lo conecto con lo que estoy diciendo para ir cerrando. Yo me planteo, a veces tú piensas que estás en el límite, y con suerte el límite que tú piensas que es tu límite no es tu límite. ¿Quién impone el límite? Y eso está bien fuerte,
Porque yo puedo decir, estoy en X situación, bueno, la muerte es el límite absoluto, ¿no? Pero yo estoy en una situación, por ejemplo, lo que Carlos decía de que llego, mi vida, pero tengo una, o sea, ya estoy hasta al tope, pero ¿cómo sé que ese es mi límite? O que se me derrumba toda mi vida y yo pienso que ya llegué al límite, ya es la casualidad que apenas es el inicio para entrar a otro límite. Y entonces entramos en el terreno de la conciencia. Y entonces, ya para cerrar, lo que yo de alguna forma sí he ido meditando es de que planteo una cosa. No considero que exista, o sea, esta ideologización de que la razón es superior a los sentidos, al deseo, etcétera, yo no lo considero como tal porque me voy basando en mi estructura morfológica de mi cerebro o del cerebro de todos los humanos, donde nuestras capacidades imaginativas, sensoperceptivas, de supervivencia, tienen sus centros neurológicos. Entonces, el problema es de que hemos jerarquizado nuestra propia morfología y nuestra propia, hasta nuestra anatomía. El cuerpo es inferior a la razón. A veces yo sí considero que, y entonces regreso a lo que estoy diciendo, a mí me gusta trabajar mucho, precisamente yo trabajo con una corriente filosófica que es la hermenéutica analógica, y me encanta porque, bueno, que yo trabajo con Beuchot, yo a veces le he dicho a Beuchot, es que la frónesis es el límite. Y entonces, uno de mis planteamientos es que la conciencia desplegada no solamente en el ámbito racional, tenemos conciencia imaginativa, conciencia empática, conciencia sensorial, corporal, tenemos una conciencia corporal, una memoria corporal. Entonces, en la medida que vamos entrando nuestra existencia a lo que muy bien decía Carlos, el ser consciente de quién soy, es lo que te puede ir permitiendo que el límite, y ya con esto sí cierro, el límite es una cuestión también de supervivencia. Porque si te desbordas, ¿no? Que este es como el término así de me desbordo y pues terminas en otra parte. Entonces yo creo que el límite en un sentido propositivo tiene también que ver con un sentido de supervivencia. Y voy a tomar un autor que me gusta mucho, que se llama André Comte-Sponville, que tiene un texto que se llama Tratado de las Pequeñas Grandes Virtudes. Y él enfatiza que una de las virtudes que se tiene que desarrollar es precisamente la prudencia. Porque en la prudencia sabes en qué momento tienes que ser racional y en qué momento tienes que ser explosivo o pasional. O sea, no vas a estar en un concierto y vas a estar pensando en la lógica de la música. O sea, vas a estar pensando, vas a estar sintiendo. Y entonces, o sea, aquí es muy fuerte porque, regreso ya ahora sí, hemos ideologizado nuestras propias facultades que nos han conllevado a hacer toda una estructura, desde mi ver, mal llevada, de pensar que el sentir, la pasión, el instinto son inferiores a la razón. Y yo no creo que sean inferiores, son, como tú lo dijiste, son seres, somos. Y nada más estaba pensando en Levinas, que me gusta mucho Levinas, que lo he empezado a leer porque se me hace un autor muy, muy complejo, donde él plantea que hay que estar a la otredad, pero abierto al otro. No, rompe con esta dialéctica hegeliana. O sea, Hegel hace esta identidad y Levinas dice, me quedo abierto al otro. Entonces, quedarte abierto al otro rompe con esta reificación sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto. Y entonces, a partir del reconocimiento del otro, que es bien fuerte, porque todos, mira, o sea, todos decimos, sí, vamos a reconocer al otro, pero si el otro hace algo que a ti te molesta, valió cacahuate. Y es porque somos bien falibles, ¿no? Entonces está bien cañón. Y ya, me callo. He dicho. Bueno, yo voy a regresar a algo que tú comentaste, Miriam, y que tiene que ver con ese conflicto inicial, ¿no? Que está en la Biblia y en otros libros sagrados que tienen Génesis, y que está en el mismísimo Big Bang, o la gran explosión, ¿no? O sea, en un momento dado el universo se cierra y tiende posiblemente hacia la nada, ¿no? Entonces hay una decisión, por decirlo así, ¿sí? Pero sin ser una persona.
o no soy. Y en ese momento viene el Big Bang y el universo, o sea, de esa implosión viene el universo que decide el ser, ¿sí? En un momento dado. Y ese conflicto se dirime por el lado del ser. Ahora, es otro de los problemas graves que hay, o sea, las preguntas filosóficas básicas son quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, etcétera. Y eso es lo que en un momento dado, si las hago, me define o define una buena parte de mi existencia. Yo creo que hay situaciones límite como las que plantea Jaspers y otras limitaciones que son impuestas o ideológicas como las que tú decías, Miriam, que son culturales, pero son diferentes. O sea, una cosa desde luego es la imposición del límite, como tú no pasas de aquí porque yo te quiero llevar como borreguito por este canalito y tú no te me vas a salir, maestro. Como maceta en el corredor, ¿no? Como maceta en el corredor que ni siquiera vas porque ahí te quedas, ¿no? Ya. Y otras son las situaciones límite en las que efectivamente uno quisiera muchas veces salir de ellas, pero no es posible, ¿no? O sea, no es posible. O sea, si yo tengo una enfermedad, o sea, yo tuve un cáncer, cuando me dijeron, es más, me lo dijo de una manera muy curiosa, el pinche doctor, me dijo, me quitaron parte de la próstata porque yo lo pedí incluso porque tenía ciertos problemas. Entonces llevaron el cacho que me quitaron la patología y cuando llego para ver los resultados con el doctor, me dice de manera muy alegre, ¿tiene usted cáncer de próstata? Así yo dije, cabrón, espéreme, ¿no? Y de manera fortuita lo descubrimos en el este. Digo, qué bueno y qué malo, ¿no? En el momento que me lo dije, yo no quería estar ahí. Que me lo dijo, perdón. Yo definitivamente pretendía salirme del consultorio y con eso dejar el hecho de lo que yo tenía, ¿no? Pero eso no es posible. O sea, no es posible porque ahí está y yo no quiero, ¿no? O es la situación de lucha de la que estamos hablando, de conflicto y de lucha, ¿no? En la que la lucha, curiosamente, en lugar de anular el conflicto, lo extiende. ¿Sí? O sea, si tú luchas por algo, por alguna situación límite en la que estás y de la que no te puedes salir, lo que haces es extender el conflicto. O sea, yo voy a volver a hablar de esa situación en la que yo estuve o estoy, ¿no? O sea, en lugar ya después de un tiempo de pasar, pues una de las etapas que es como de cuando te dicen que te vas a morir, que viene el enojo y la madre y lo que sea, yo ni siquiera decidí, o sea, yo no dije, no, pues es que yo soy aquel y a mí me la fanfirulé el cáncer, ¿no? Por los resultados, yo seguí luchando. Y ni siquiera me di cuenta. Y hay muchas situaciones en mi vida de las que yo puedo decir lo mismo, ¿no? Sean de enfermedad, o sean de relación con las personas, o sean... Yo no termino el conflicto porque no puedo acabar con él. O sea, a mí me encantaría, ¿no? Decir, ¡puf! Y ya se fuese a hacerle como Mandrake el mago y un pase mágico y al carajo con el conflicto, ¿no? Pero no es posible. Y entonces esa lucha extiende, no la duración necesariamente, pero sí la intensidad del conflicto. Porque no te detienes, porque no dices, me doy como los luchadores, no me rindo, pegan en la lona así y ya se rindieron, no hay forma, ¿no? La única forma de rendirse es
con la aceptación de que ese conflicto no depende de ti y no se va a acabar cuando tú quieras. Pero la intensidad del conflicto sí depende de ti, porque puedes decir, pues me vale madre, ¿no? Y yo me hago como que no hay, ¿no? No hay, no hay, no hay, y se acabó, y voy, sigo nadando muertito, y me voy, el conflicto no se acaba, o sea, no hay forma de terminar el conflicto. Pero baja la intensidad, porque no hay lucha, porque yo me rindo desde antes al conflicto sin lucha, ¿no? Yo digo, no, pues no, mejor ni le hago, me hago güey, ahora sí, como dicen, aquí se va usted por la derecha, y eso es muy cabrón, y te vas por la derecha, y supuestamente no hay conflicto, que lo estamos viviendo, de hecho, en México, ¿no? Hay mucha gente que se está yendo por la derecha, y con eso cree que está evitando el conflicto, ¿no? O sea, López Obrador va a desaparecer así en las próximas elecciones o así, no va a haber, ya no hay nada, ¿no? Y eso no es cierto. Ahora, ¿qué es, o sea, qué es lo que me da en un momento dado esa conciencia de mi existencia o ese existir en la existencia, como dice Jaspers, ¿no? El aceptarlo, ¿no? El aceptar el conflicto y el aceptar, en este caso, una lucha que no me va a llevar fuera del conflicto, pero sí me va a dar otras posibilidades. O sea, ni siquiera de vivir mejor o más intensamente, sino de ser yo. O sea, todas esas cosas cuando yo decía, chavo, es que yo quiero ser yo, y me decían, no mames, pues si tú eres tú, güey, o quién eres, ¿no? Pero yo sabía sin saber que estaba queriendo saber que yo era yo, ¿sí? Que mi existencia existía por mí, ¿sí? Y a través de mí, no por otro, cabrón, ¿sí? No por circunstancias límite como las que tú planteaste, a las que se me llevaban, ¿no? A fuerza, ¿no? O sea, y además, sí, pues, el occidente, pues ese es el rollo ideológico, ¿no? Se agarra de forma maniquea el bien y el mal y dice, esto es bueno y esto es malo. Esto es aceptado y esto es inaceptable. Esto es blanco y esto es negro. Y los blancos son superiores y los demás son una bola de pendejos. Y así nos la llevamos, ¿no? Porque conviene a un sistema de ideas que va hacia un sistema económico que es depredador, ¿no? Que depreda la vida, ¿no? Y entonces yo puedo saber que eso existe, yo puedo saber que yo como individuo yo no puedo hacer nada, pero yo sigo la lucha. O sea, pero yo no me voy a dar, o sea, yo no me voy a rendir y yo voy a intensificar tal vez ese conflicto, pero no me voy a echar de muertito porque entonces no soy. Armando, por favor. Sí, yo creo que en esta primera ronda, ¿no?, de este problema sobre el conflicto estamos tocando, digamos, lo más notorio, lo más evidente, que tiene que ver con como conflictos violentos, que tienen que ver con el asunto del poder, que tienen que ver con el asunto del dominio, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con un sistema que, bien valiéndose de una situación límite, hace de la guerra un negocio, por ejemplo, que ya es otra cosa, ¿no? O que se erige como policía del mundo y ejerce la violencia, el control y el dominio sobre los demás, porque según él, por el dedo de Dios se escribió, ¿no?, que tenía que ser así, ¿no? Pero hay otra violencia que yo quisiera que en esta segunda participación comentáramos, que Jaspers también reconoce y que es algo muy pinche interesante y que da matices y reflexiones éticas muy cabronas, que tiene que ver con la violencia que puedes ejercer hacia ti mismo. Es decir, el tema de los conflictos internos, el tema cuando la violencia o el límite no te lo está poniendo otro, sino te lo pones tú. Y le llamas disciplina. Y le llamas formación, cabrón, ¿no? Y te metes en cintura y empiezas a elegir de ti
qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas son defectos, qué cosas son virtudes, cómo debes de ser, cómo debes comportarte, a qué tipo de disciplina o de orden o de tienes que llegar para realizarte. O sea, son cosas que todos nos hemos metido en ese barco, pero no todos nos hemos puesto a cuestionar si esa escala de valores vale o no vale. ¿Y por qué esa y no otra? ¿No? Por ejemplo, o sea, hoy para nosotros como latinos nos parece sorprendente la disciplina férrea del fakir, ¿no? Del cabrón que se podía, ¿no? Podía tener tal control, tal dominio, tal sometimiento de su cuerpo físico que podía ponerlo sobre una plancha de clavos, ¿no? Y quedarse allí meditando, ¿no? O sea, mucho de ciertas doctrinas del yoga tienen que ver con esto, ¿no? Con el control, el dominio del cuerpo, ¿no? O la conciencia, ¿no? Superando esas limitaciones corporales. Algunos dicen hasta la conciencia puede hasta mover los fluidos corporales o generar un campo, ¿no? Distinto donde hasta tu metabolismo cambie, ¿no? Vibres diferente y en fin, una serie de cuestiones. Pienso también en el caso de los deportistas. Cuando un deportista empieza hasta a deformar su cuerpo, ¿no? O a tener lesiones, ¿por qué? Porque él está en la intención de llevar al límite, ¿no? Sus capacidades, con detrimento de otras cosas, ¿no? Y probablemente, y con esto les doy la participación a ustedes para hablar sobre este asunto de cuando la violencia se va hacia adentro, cuando se vuelve autolimitación, cuando se vuelve disciplina, cuando se vuelve este ejercicio. Tal vez la película que nos mostró recientemente, ¿no? Relativamente reciente, esta dimensión, digamos, hasta siniestra, de lo que hay detrás de estas disciplinas corporales, es el cisne negro, ¿no? Cuando descubres que detrás del ballet puede haber algo terriblemente sombrío y doloroso, ¿no? La escena cuando ella se quita las zapatillas y se ven sus... Bueno, a mí me dejó así como, ¿no? La parte así, siniestra, que hay detrás de la belleza, ¿no? Detrás de la apariencia, detrás del orden, y hay este conflicto, hay este sometimiento, ¿no? Pues una especie de autotortura, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué decir de esta dimensión? ¿Qué decir de esta dimensión del conflicto con uno mismo? Queriéndonos forzar a ser o parecer de cierta manera, ¿no? Por cierto tipo de valores, por cierto tipo de expectativas, ¿no? No sé, digo, no solamente deportivas o estéticas, sino hasta estéticas, ¿no? Quiero pensar también la violencia de la cirugía sobre el propio cuerpo, ¿no? O sea, estamos hablando de un asunto que el conflicto conmigo mismo me lleva a cambiarme algo, ¿no? Para ponerme en paz, según conmigo, pues termino haciendo otra cosa, ¿no? ¿Cómo ves, Miriam? Esta otra dimensión del conflicto, el conflicto con uno mismo. Es muy complejo, muy complejo, pero voy a retomar lo que dijo Carlos, que se me hizo brutalmente fuerte y, y muy fuerte porque, híjole, es como una especie de encrucijada existencial, ¿no? O sea, y luego lo vinculo con lo que tú estás diciendo, Armando. Es como, a ver, es que yo creo que yo creo que a veces la disciplina no es mala. Yo creo que a veces la disciplina, en su sentido propositivo, permite generar otro tipo de cosas, porque también la indisciplina, por ejemplo, yo voy a poner mi caso como profesora, pues un alumno sin disciplina son desgarbados, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con esto que se llama la teoría del péndulo, de la disciplina se va a la indisciplina, y entonces lo vinculo con esta cuestión que, regreso, creo que requeriríamos resemantizar nuestro lenguaje y tener como estas categorías. Hay una valorización de las categorías lingüísticas que ya damos por sentado. Uno escucha disciplina y ya lo siente así como el soldado, que tienes que estar todo regio y estas cosas. Pero creo que tiene que haber dosificaciones en las cosas. Y
y lo vinculo con la violencia, es muy fuerte, porque cuando tú estabas hablando, Armando, y ahorita lo vinculo con lo de Carlos, yo me estaba poniendo a pensar que, por ejemplo, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? Pero lo peor es que muchas veces, un ejemplo, te dicen idiota, o sea, de niño, afortunadamente no fue mi caso, me dijeron, no, ya, te dicen idiota y tú te lo crees, pero luego tú repites, idiota, 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 idiota. Entonces yo sí creo con ¿quién era? Ay, se me fue el nombre, que dice que el hombre, o sea, dame el que escribió Emilio Rousseau, ¿no? Rousseau dice, es que, o sea, el hombre por naturaleza no es malo, es la sociedad la que lo convierte en malo. Y entonces, o sea, regreso al planteamiento de lo que yo siempre estoy enfatizando, porque es mi idealidad, pensar que por naturaleza no somos malos. Somos, o sea, y no malos ni buenos bajo estas categorías de bueno y malo. O sea, yo lo pondría desde un ámbito más amplio, lo que dije, que todo ser vivo, todo ser busca la autoperpetuación. Y la perpetuación en un sentido amplio no iría contra violentarte a ti misma o violentarte a ti mismo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que cuando tú decías que a veces sí somos los peores verdugos de nosotros mismos, eso es muy cierto. Pero muchas veces ni siquiera es por eso. Es precisamente porque nos han deformado la sociedad, la familia, la estructura, la iglesia, la escuela, lo que quieras. Hay maestros yo he tenido maestros que me han marcado para bien y para mal. Pudo haber un maestro que le pudo decir a alguien, eres un idiota, no sabes matemáticas, y bloqueó al niño por siempre, ¿no? Entonces, sí, esa es una cuestión bien compleja que uno lo acepta y entra la conciencia y entra la cuestión de la existencia, porque esto lo manejábamos, si no mal recuerdo, la vez pasada, del espejo. O sea, el espejo en un sentido metafórico es el otro, el que también, ¿no? Me acuerdo mucho de este cuadro de Remedios Varo, ¿no? Donde están los amantes y en lugar de tener rostros tienen espejos. O sea, a mí ese cuadro me encanta porque tiene que ver con una cuestión de que mi rostro en realidad es el espejo del otro y todos nos reflejamos de formas oscuras o claras, ¿no? Y entonces, regreso a lo que decía Carlos, que se me hizo brutalmente fuerte, porque hasta dónde tenemos que aceptar lo inaceptable. O sea, a veces aceptar lo inaceptable te permite fluir, pero llegar a esos niveles de espacio vital, y regresamos al tiempo y al espacio, debes de tener un temple y debes de tener una disciplina impresionante. O sea, algo a mí que sí me dijeron cuando era niña, me dijo mi padre, mira Miriam, si tú no sabes resolver tus problemas de niña, no vas a poder resolverlos de adolescente, ni de joven, ni de adulta, ni de nada. Entonces, eso conlleva una forma, sí, de autoconocimiento, pero también de cierta forma de disciplinarte. No conozco el origen etimológico de la disciplina, pero sí tiene que ver con una cuestión como de formación. El problema es caer en el otro extremo, ¿no? O sea, porque también si no la tienes, yo conozco gente que o sea, que es indisciplinada y su vida es un desgarbe, ¿no? Por ejemplo, yo hace muchos años, cuando estaba chavita, hacía yoga, dejé de hacer, y últimamente me he puesto, hoy fue mi segunda clase de yoga, y dije, no, pues estoy brutal, o sea, no, la pierna ya está toda así, ¿no? O sea, ya no tengo esa elasticidad que antes tenía. Entonces dices, qué fuerte, porque tiene que ver con una cuestión prudencial, ¿no? Porque la prudencia, en un sentido etimológico, tiene que ver con esta idea de justo medio que dice Bauchot, el justo medio no es en medio, es en qué momento se alarga y en qué momento se detiene. Y entonces la prudencia en un sentido de armonía, y tiene que ver con el cuerpo, y tiene que ver con todo el rollo que digo, tiene que ver que yo estaba pensando cómo hemos desarmonizado nuestro ser. Y creo que tiene que ver con toda esta cuestión, o sea, es la existencia, o esta cuestión de existir, de ser consciente de la existencia, tendría que ver en un sentido muchísimo más complejo de buscar una armonía. Y la armonía a veces es desarmónica. Y tiene que ver con lo que decía Carlos, que de repente
A todos nos, bueno, a mí me ha pasado que un día se me destruyó todo mi mundo y... Pero cada fragmento que está ahí es una parte que puedo recobrar para recobrar la armonía. Y eso se me hace fascinante. Pero el problema, y ya lo centro, que no nos enseñan lo que tú decías, a interiorizar propositivamente para bien para nosotros. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando daba clases en la Iberoamericana, que ahí te conocí, Armando, yo les decía a los alumnos, pongan 10 defectos de ustedes, así. Pongan 10 virtudes de ustedes, no saben escribir. Porque decir tus virtudes en esta sociedad es negativo. Decir que estás enfermo, ¿cómo? ¿No? Decir, no sé, que eres sensible, eres tonto, ¿no? Decir que eres inteligente, eres soberbio. Decir que eres enojona, no hay problema. Y entonces está bien fuerte eso. ¿Por qué? Porque regreso a lo que decía Carlos, y ahora sí cierro, no nos enseñan a aceptar la vida. Eso está bien fuerte, porque si acepta, pero la vida es una copa de n número de ¿qué podríamos decir? De cuestiones, se me fue la palabra, que pueden ser a veces abominables, pueden ser hermosos, puede ser, es todo. Pero solamente en sociedades muy hedonistas, falsas hedonistas, desde mi lectura, solamente queremos ver lo bueno. Por eso a Carlos, que a mí tampoco me gustan estos de, ay, solamente ve lo bello, no, perdón, o sea, para ver lo bello, para realmente buscar la belleza, tienes que tocar la oscuridad. Y eso está bien fuerte, y eso lo hemos trilogado también ahorita, ¿no? Pero la aceptación del fluir de la vida, que no somos a veces tan importantes. Creo que ese es un problema. A veces, yo por ejemplo, yo sí me he puesto a pensar, y bueno, es muy fácil cuando lo piensas, ya cuando te toca dices, no, pues es bien difícil, ¿no? O sea, cuando te toca el dolor y cuando te toca, o sea, caer en una situación límite, quieres salir huyendo. Y entras por 20,000 estados, pero yo siempre me he puesto a pensar, ¿y qué soy yo en totalidad de todo lo que existe? Se va a acabar mi sufrimiento un día. Y entonces es mi esperanza, pero es muy fuerte, es muy, muy fuerte, ¿no? Y ya, no, es que no hay respuestas, o sea, qué bueno que no hay respuestas. Bueno, yo voy a empezar con algo que debía haber empezado en la ronda pasada, pero se me fue, ahora sí que me emocioné. La conciencia como la mente, dicen ahora los neurocientíficos, no está fuera de mí. La conciencia está creada por el cerebro, ¿sí? Y tiene que ver con ciertas reacciones y ciertas cosas. No es ajena, o sea, el ego no es algo que esté fuera de mí y que yo domine, ni ninguna instancia psicológica o mental y ni siquiera espiritual, porque todo está producido por reacciones en el cerebro que me llevan a producir ciertas sustancias que permiten o no que yo tenga ciertas cosas. Y eso también de acuerdo a mi capacidad. Porque hablando de límites, otro de mis límites es que yo como ser humano hay cosas que no puedo hacer porque no las tengo, ¿no? Yo he hablado de que hay ciertos talentos que yo no tengo, ¿no? Y yo los perseguí, o sea, yo quería ser rico, yo quería ser el buen vendedor y yo quería... Y pues pendejeando toda la vida porque no era lo mío, fue lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Pero bueno, la cuestión de la disciplina, si hay una violencia efectivamente. Es más, de hecho, si yo tengo flojera y me pongo a trabajar, es que estoy ejerciendo una violencia en contra mía. Porque si no lo hiciera, pues yo me quedaría descansando y diría, no, tengo hueva, me fui acá un rato. Y la autodisciplina sí genera una violencia, ¿sí? Pero no una agresión. O sea, hace rato hablabas de la violencia y la agresión. O sea, si hay una violencia porque yo estoy, y ahorita vi el término en internet, y disciplina es enseñar un código de conducta que hay que seguir
a personas o animales, ¿no? Y cuando yo hablo, yo siempre fui indisciplinado. O sea, es más, yo he sido, por razones mentales, o sea, yo padezco del síndrome de atención, entonces pues, hay cosas que yo no puedo, ¿no? O sea, soy indisciplinado en principio, pero además fui muy indisciplinado. Y me fue la borrachera y fue un desmadre. Y entonces ahí me estoy agrediendo. O sea, estoy en puntos en los que me agredo, en los que voy contra mí mismo. ¿Sí? Si voy, yo voy a situaciones ya no límites, pero extremas, dentro de mis posibilidades, lo que estoy haciendo es una violencia con agresión. ¿Sí? Me estoy agrediendo porque estoy yendo en contra de mi vida y en contra de mi existencia. ¿Sí? Entonces, muchas veces para ejercer ese código, no necesariamente de conducta, pero sí, bueno, tengo que comportarme de cierta manera para conseguir ciertas cosas, pero no que ya están impuestas, sino que, pues de alguna manera son mías. Yo no puedo decir que yo me puedo apropiar de cosas, o sea, de una situación de mucha originalidad de lo que yo quiero, porque todo está allí, ¿no? De alguna manera yo estoy tomando lo que está afuera. Pero yo estoy yendo a mi favor, entonces sí ejerzo una violencia, efectivamente, contra mi deseo, que mi deseo puede ser el de huevonear, o irme a cotorrear, o qué sé yo, descansar, etcétera, o irme a jugar golf, o qué sé yo, chingados, y en lugar de hacer eso, yo me disciplino, me autodisciplino. A mí de unos años a la fecha me ha costado mucho trabajo leer y me estoy disciplinando. Antes me era mucho más sencillo porque tenía cierto tipo de agilidad mental y de capacidad de memoria y de ciertas cosas que me permitía hacerlo de una manera, pues digamos que libre y abierta. O sea, no había bronca, ahora sí la hay. Entonces, si yo no me impongo esa disciplina, yo voy a dejar de leer y voy a dejar de obtener ciertas cosas que yo quiero en un plan de conocimiento, pero más allá del conocimiento, para enriquecer mi existencia. O otra vez, para ser yo. No porque yo tengo un dominio de los demás a través del conocimiento, que puede ser uno de los objetivos, sino para tener un dominio también de mí mismo, ¿no? Lo que se había dicho, o sea, el que no se controla a sí mismo, pues no, bueno, y lo dice por ahí Jaspers, el que no puede dominarse a sí mismo no domina a nadie, ¿no? No domina, es más, ya no digamos a otros, sino a nada. Entonces tengo que ejercer esa autodisciplina de alguna manera, de acuerdo también a ciertas limitaciones en lo personal, como lo acabo de decir ahorita, ¿no? Para hacerlo y hacer a un lado, y esa es parte de la conciencia del ser, y dejar a un lado lo que no me corresponde. ¿Qué es lo que no me toca? ¿Qué está fuera de mi ámbito? Lo voy a decir de competencia, no me gusta la palabra, pero dentro de mi ámbito de competencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer o pensar o decir? ¿Y qué no puedo? La situación límite es en ese momento, pues también fuerte, ¿no? Porque yo estoy metido en la lucha. Dentro de la autodisciplina yo tengo una lucha. Me estoy violentando y estoy luchando. ¿Sí? Ya no voy a hablar si es por mi bien o por mi mejor o por lo que sea, porque eso también en un momento dado se puede descartar. No, es que es por mi bien o es por tu bien o me vale madre, ¿no? Simplemente es una conciencia del tener que luchar. Ya no porque algo, por ser mejor o peor o tener más o menos, simplemente como parte de la existencia. Eso sería todo. Bien, pues ahí tenemos, ¿no? Muchas
muchos ejemplos, ¿no? Y preguntas. Finalmente, creo que en esta ronda solamente planteamos la realidad de este fenómeno, mm, pero parece que no vamos a poder detenernos a determinar si bien la autodisciplina, el trabajo interior, las limitaciones, ir en contra de determinadas cuestiones o deseos personales para alcanzar determinadas metas es algo legítimo, pero siempre habrá un límite, ¿no? Dice, bueno, ¿y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto también pudiera la disciplina aniquilar la vida? La espontaneidad, ¿no? Es como si compararas a un músico clásico con un jazzista, ¿no? Y dice el jazzista, estás muy disciplinado, cabrón, o sea, te ciñes muy cabrón a la partitura y te da miedo improvisar, te da miedo soltarte al vacío, cabrón. Entonces tenemos ahí toda una serie de cuestiones que, bueno, pues quedarán pendientes. Yo estaba pensando antiguamente en las flagelaciones de los sacerdotes, en las penitencias, en todo este trato al cuerpo, ¿no? Que forma parte también, o formó parte también mucho tiempo de la disciplina, ¿no? De cómo disciplinar tus pasiones y cómo se castigaba, ¿no? Bueno, el cinturón de castidad también como una forma de opresión brutal, ¿no? Y de control, o sea, en fin, o sea, hay muchas ahí que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Para pasar a la última ronda, que tiene que ver con algo que también todos hemos vivido y es algo muy vital y muy compartido entre todos los seres humanos, ¿no? Es como ese diálogo famoso del lado oscuro del corazón, esa película de Eliseo Subiela, donde en esa escena el poeta se encuentra con su ex esposa, se la encuentra casualmente en la calle, si se van a tomar un café, y le dice él, ¿cómo amar sin poseer? ¿No? ¿Cómo amar sin que te falte el aire? ¿Cómo no hacer del amor un pretexto para adueñarse del otro? Para hacer que la vida del otro sea ahora tu vida, ¿no? Y, y esa es la otra dimensión que este filósofo que escogimos hoy como para que nos acompañe, nos guíe en todos estos vericuetos del conflicto, establece el conflicto en el amor. Cuando descubrimos esta dimensión de estos matices, estas tragedias, estos conflictos brutales, ¿no? En nuestras vidas afectivas, ¿no? Los celos, ¿no? Cuando, dice él curiosamente, fíjense qué interesante, dice él, el conflicto violento, como el primero que estábamos comentando, y el conflicto en el amor. Y dice, el problema, o parte del problema es que puedes transitar de uno hacia el otro. O sea, el conflicto en el amor aparentemente no es violento, pero puede terminar en violencia. Y a veces los conflictos violentos pudieran terminar en momentos de reconciliación o de pacificación de los conflictos, ¿no? Es decir, en situaciones no violentas. Entonces, en esta última ronda, yo les planteo esta otra dimensión, ¿no? Cómo este discurso amoroso, cómo nuestras prácticas amorosas también están plagadas de violencias, de conflictos, de desavenencias, ¿no? Ya lo había yo dicho, ¿no? Con el respecto al Edipo, o sea, pareciera que en el Edipo se ve, o sea, originariamente cómo hay un conflicto en el deseo del ser humano, ¿no? Algo con lo cual se va a enfrentar y lo va a marcar toda su vida, ¿no? Todas sus elecciones de por vida, ¿no? Entonces, nos enfrentamos aquí a una dimensión que es enorme, que es todo un tema, que pudiera ser todo un tema completito, ¿no? Pero me vino a la mente esta película que explora muy tremendo este asunto de las relaciones y el conflicto, que es Luna Amarga, ¿no? De Polanski. Como en este viaje, ¿no? De aniversario de una pareja que busca reconciliarse, se topa con otra pareja que pues ya va en descenso, ya va en un deterioro tremendo, ¿no? De venganzas, de una codependencia terrible, que terminan suicidándose, terminan matándola y luego matando, o sea, suicidándose.
Entonces, ¿qué decir? ¿Qué decir de esta otra dimensión del conflicto en el amor? Es el amor de por sí, tiene que vivir forzosamente el amor también la situación límite del conflicto, ¿no? O seguiremos creyendo en este amor romántico, en este amor idealizado, ¿no? De la completa comprensión con el otro, de la incondicionalidad, ¿no? De esta pureza de la que casi siempre en los discursos en las bodas te lo da el padrino de bodas ahí que le da el pinche micrófono, ¿no? O cuando leen los votos, ¿no? Muy gringo esto, ¿no? Estarse leyendo los votos el uno al otro. O nos enfrentamos a todas las formas, por no, ya imagínense, ¿no? No solamente la cuestión de pareja, sino la cuestión de el conflicto padres-hijos, ¿no? O del matriarcado, de las madres dominantes que terminan haciendo añicos, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y dejándolos paralizados. No sé si ustedes, en Netflix acá está una película que se llama Run. No sé si esté en México o allá en las tierras del sur, pero es fíjense, o sea, nada más la pinche locura, ¿no? Es una mujer que pierde a su bebé, nace su nena, pero se le muere ahí en el cunero, tristemente. Y esta mujer, por no aceptar la pérdida, se roba a una niña de ahí. Se roba a la niña y no solamente se roba a la niña, sino que la empieza a enfermar, la deja paralítica para que siempre esté con ella y dependa de ella para siempre. Y el drama de la película está cuando esta niña, ya para entrar a la universidad, que por cierto la mamá le cancela la chance de entrar a la universidad, le cancela todo, los novios, todo, la vuelve una inútil, una ser parasitario absolutamente, le mete medicina que no es, la está envenenando de alguna forma, ¿no? Y lo hace, pero el dilema empieza cuando ella lo descubre, ¿no? O bien como dice Hegel y diría Marx también, ¿verdad? Lo único que tenía que perder eran sus cadenas, porque quien establece la ruptura de la dialéctica, el amo del esclavo, no es el amo, es el esclavo. Cuando el esclavo se da cuenta que en realidad el amo es el esclavo del esclavo, ¿no? Y entonces ahí la hija le dice, pues en una escena dramática le dice a la hija, pues ya sé que tú me necesitas, y se mete un pasón de pastillas para matarse y chingarse hacia su mamá, ¿no? Entonces nos enfrentamos a este conflicto en el amor, ¿no? ¿Qué decir de todas estas cuestiones, Miriam? Sí, nada más quería decir una cosa antes de pasar a este tema, así como 30 segundos, que ahorita lo que decía Carlos de la disciplina, yo creo que a veces la disciplina, te disciplinas en algo que puedes amar. Por ejemplo, si a ti te gusta escribir, si tú no te disciplinaras en escribir, no pudieras escribir. O sea, yo creo que también hay que ver ciertas cosas. O sea, yo creo que no hay que ver blanco y negro, pero regresando en el amor, es que es muy... Estaba ahorita pensando en el texto de Eric Fromm, ¿no? Que es el típico del arte de amar, que va diferenciando diferentes formas de amor. Pero entonces, en un sentido simbólico, el amor en su parte más excelsa, ¿no? Sería como el amor cósmico, ¿no? Donde todo está relacionado con todo y tiene que ver así con esta idealidad que en la vida cotidiana y en las relaciones cara a cara, pues tiene otros matices bien complicados, ¿no? Y estaba pensando en el Marqués de Sade. Precisamente Sade lo que escribe es como toda esta, rompe de alguna forma con toda esta idealización del amor romántico. Porque el amor entonces, pero entonces regreso a los extremos, que de un lado se va a otro. O sea, este amor romántico cambia a una cuestión de relación sádico-masoquista, que es lo que estabas diciendo ahorita, Armando. Y estaba pensando, cuando estás hablando de las películas de Luna Amarga, estaba pensando también en la película de Lars von Trier, ¿no? Del Anticristo. Que eso también es brutal, o sea, ahí viene el conflicto, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza una vorágine y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con la culpa y con el castigo y con la repetición de la neurosis. Y entonces, ¿por qué centro eso? Porque es muy fácil, y lo digo por mí, que teóricamente todos somos amorosos, amables, buena onda, justos, no somos neuróticos, cizañosos, en el número de cosas.
Pero en la vida cotidiana, y entra con la conciencia y tiene que ver con la existencia, nos mantenemos una especie de conflicto, que precisamente es como los temas, como una cuestión axial de lo que estamos hablando ahorita. Estos conflictos, ¿hasta dónde? Y tiene que ver el límite. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, y regresando, en la medida que sigamos con estas relaciones que en la mayoría se viven, en estas relaciones bien neuróticas y de posesión, pues vamos a dar los mismos resultados. La otra vez alguien me decía que muchas veces te enganchas con alguien, obviamente eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O con alguien que se parece a tu madre o se parece a tu padre. Pero que muchas veces cuando ya vas como teniendo otros niveles de conciencia, ya no buscas lo que te hace. Bueno, si tu padre te hizo daño, hay un mega problema. Si tu madre te hizo daño, pues tienes un mega problema. Entonces está el típico complejo de Edipo, que en lugar de buscar una esposa, buscan una madre sustituta, ¿no? Pero en un sentido, y tiene que ver con la conciencia, o sea, cuando uno ve, yo creo que aparte que hay algo más fuerte, aparte del conflicto, yo sí lo pienso, a veces nos enganchamos desde nuestras carencias, y eso está bien fuerte, porque lo que decía la vez pasada, o sea, yo creo que no nos enseñan a amar, ni amarnos, ni amar al otro. Entonces muchas veces, aunque puedas tener, obviamente tampoco es todo gris y no amo a la otra persona, pero muchas veces nos enganchamos desde nuestras carencias, desde nuestros traumas, desde hasta voy a decir algo bien fuerte, desde nuestras conveniencias. A veces necesitamos engancharnos con el otro que me permita reproducir una vida que en el fondo no deseo, pero que es lo único que conozco. Y eso está bien cañón. Pero cuando las personas o uno se va haciendo consciente de eso, dices, no, esto está brutal. Y la pregunta desde el conflicto, ¿cómo romper con eso? Y entonces entra lo que dice Carlos, mejor me sigo yendo de a pechito, aunque llegue mi existencia toda patética, porque no quiero entrar en un terreno donde puedo hacer claro lo que me hace daño, ¿no? Entonces, desde un ámbito, o sea, yo Miriam, siempre me he planteado, y se los digo a los alumnos, les digo, es que el mal, y lo decía otra vez, o sea, no es que el mal esté externo de la sociedad. Hay que ver qué prácticas sociales, qué prácticas en todos los niveles se reproducen. Entonces yo sí me percato que en un sentido sociológico estamos bastante dañados, ¿no? Porque, o sea, el mal no se practica algo externo, o sea, es una sumatoria de sujeto más sujeto más sujeto más sujeto más sujeto que reproduce la corrupción, que reproduce el robo, que reproduce la envidia, que reproducimos, voy a ponerme, que reproducimos, y entonces tiene que ver con el amor. Pero aparte, o sea, yo no creo esta cuestión de, claro que entra lo que estamos dialogando ahorita, nuestra naturaleza humana, somos falibles. Y yo creo, desde mi idealidad utópica y rosa, de que hay posibilidad de generar conciencias distintas. Y entonces eso generaría otro tipo de relaciones. Pero la cuestión, y yo sí creo que somos sociedades o somos personas, en términos más concretos, personas a veces muy carentes de muchas cosas. Entonces tiene que ver con lo que decía, ¿no? Te dicen idiota, te dicen, o no sigues las prácticas de tu familia, de tu sociedad, porque las consideras, no sé, no concuerdan. Entonces empieza el conflicto, empieza la violencia, empieza el castigo, ¿no? Y yo creo que ya con esto cierro, que nos han enseñado porque en un sentido tú lo hacías muy bien, Armando, la vez pasada, cuando hablabas de la incapacidad de poseer al otro. O sea, nunca vas a poder poseer al otro, ¿no? Porque uno se posee a sí mismo. Pero sí creo que se enfatiza mucho en una sociedad mucha de la posesión. Entonces es muy complejo, porque yo creo que cuando quieres realmente a alguien, sea pareja, sea quien sea, lo que puedes tener el conflicto, pero la lucha de poder no es amor. O sea, cuando alguien está inserto en una lucha de poder, eso no es amor, esa es otra cosa. Eso es súper neurosis, ¿no? Porque cuando quieres al otro, lo quieres lo mejor
para el otro. Y puedes decir, ¿y cómo sabes que lo que tú quieres es lo mejor para el otro? Lo que él desea, lo que él busca. Pero aceptar uno eso está bien cañón. Porque a veces viene la posesión. Porque ¿qué tal si al otro le va bien y entonces empiezan tus inseguridades, ¿no? Eso está bien cañón, ¿no? Yo creo que somos sociedades que no nos han enseñado a amar en un ámbito ideal, que no sé si existan sociedades ideales, ¿no? Y no creo que exista alguien que sea 100% pulcro, y ya nada más con esto cierro. A mí por eso la frónesis, la prudencia, se me hace súper bonito, y regreso a Combs Ponville, que él habla que la prudencia como un sentido de virtud tiene que ver el sabio para Combs Ponville, que lo retoma de Aristóteles, es el que tiene una conciencia en qué momento va a ser estricto, en qué momento va a ser frágil, en qué momento va a ser racional, en qué momento va a ser pasional. Ese sentido de prudencia, de saber los límites, en qué momento, no desde en qué momento tienes a veces que ser disciplinado. Yo si no a veces fuera disciplinada, pues no pudiera hacer otras cosas. Y a veces a mí me pasa que yo, Miriam, me pongo a estudiar y me duele la cabeza y luego digo, ¿para qué jodidos me importa esto? Porque si hay momentos, y luego volteo y digo, esto soy capaz de hacer. Y tuvo que haber, como dicen, horas nalga, y tuvo que haber a veces renuncias a otras cosas. Lo que pasa que en unas sociedades como las nuestras, que todo hemos depositado en la pasión, pensamos que la otra parte es negativa, ¿no? Porque esto es muy posmoderno. Y bueno, ya, cierro que creo que nos falta mucho aprender como personas, ¿no? O sea, como sujetos. Empezando por mí, ¿no? Y ya. Fíjense que ahorita que estaba escuchando a Miriam, y ya para darle la palabra en esta última ronda a Carlos, me asaltó una pregunta secreta, inconfesable, incómoda, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde la monogamia es un ámbito que eterniza la violencia, el conflicto? O sea, ¿hasta dónde la monogamia es una imposición a la naturaleza humana, a la condición humana, que genera los conflictos de los que estamos hablando? Que los celos, que la posesión, que la inseguridad, que la propiedad privada, ¿no? Que es mi vieja, cabrón, a mí aquí respeten, cabrón, ¿no? Todas las variables, todas las dimensiones, ¿no? Hasta dónde la sacralización de la monogamia, del matrimonio, como además Kierkegaard, ¿no? Por ejemplo, lo hace en el segundo estadio ético. Él pone el ejemplo de la vida ética, el matrimonio, ¿no? Es decir, el matrimonio no solamente es una cuestión de con quién vas a vivir, o sea, genera una serie de aspiraciones y de limitaciones y de expectativas y de cómo vas a mirar a los demás a partir de ahora, ¿no? Entonces la pregunta, y no sé si la quieras contestar o simplemente la dejamos que se vaya al vacío, a la chingada, y nos vayamos después a tomar otro café porque está cabrón, es ¿qué onda con la monogamia? ¿Qué onda con el matrimonio como un espacio generador permanente de conflictos? Pues sí, es una buena pregunta. Yo estaba, ahorita me sentía comprometido con ciertas cosas que dijo Miriam, pero sí, ¿no? O sea, solo sí que yo voto por el poliamor. Está de moda, ¿no? No, o sea, bueno, la cuestión es, o sea, que, bueno, ahí tendríamos que irnos a la pregunta típica, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo definimos el amor? ¿En función de qué y en función de quién o de quiénes está el amor? ¿No? Y entonces sí, bueno, hay una cosa que otra vez voy a repetir, que dijo Miriam, que es una sociedad que no nos enseña. La sociedad no enseña ni nada, ¿no? El sistema a través de la sociedad, que es un transmisor de ideología, nos va llevando por ciertas partes que quiere. La sociedad no existe.
La sociedad es una retícula que une los deseos de un sistema hacia el individuo, ¿no? Desde luego, los individuos no estamos educados para amar, ¿no? O sea, a mí, mi mamá y mi papá, pues no me enseñaron lo que era el amor porque pues no sabían, para empezar, ¿no? Para empezar no tenían mendiga idea de lo que era el amor. Y yo lo que veía en mi casa era conflictos entre uno y otro, y entre que si la quincena no alcanza y que tú eres un tal por cual y que tú eres una mandona y que... ¿no? Igualito que lo vivieron mis hijos, o sea, ¿para qué le hago de tos? De la misma manera, porque yo me guié por el ejemplo. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos como individuos es que la matriz del conflicto social está en la familia, está en los padres, ¿sí? O sea, nosotros reproducimos lo que nuestros padres hacen, porque son estos modelos. Hace rato estaba teniendo, o ayer, ya no me acuerdo, una plática con mi mujer acerca de ciertas cosas que, pues, que no son muy agradables, como el alcoholismo, y que me decían, no, pues es que se reían todos y a mí no me parecía que se debieran reír. Pues es que así es lo normal. Para una familia en la que se agarran a chingadazos todo el día, eso es lo normal. Para los alcohólicos, o sea, para los que tienen una familia alcohólica, pues lo normal es chupar y reírse de una bola de pendejadas, porque además yo me reflejo en otro alcohólico, y si yo me río de sus pendejadas, pues se tiene que reír de las mías. Todos somos muy divertidos y la estamos pasando poca madre, ¿no? Y entonces no hay modelos, ¿no? Y los modelos que se nos quieren imponer, que son los de la televisión, o los de Corín Tellado hace muchos años, o los que hay en las redes sociales ahora, que cada quien, para acabarla de joder, cada quien da su definición de amor y quiere que todo el mundo la siga y se impone, pues es un desmadre, ¿no? O sea, porque no hay una dirección. ¿Y qué es de lo que se trata? Efectivamente, ahora la posmodernidad, o sea, que es una fase líquida de la sociedad, vamos a decirlo, es que no hay dirección. El agua va para donde sea y sale por donde sea, ¿no? Y en lugar de salir de las llaves del lavabo, sale del excusado, o sale del piso, o vete a saber, ¿no? Y entonces es un caos. O sea, se supone que uno va del orden al caos y viceversa, y lo que tú quieras, ¿no? Pero en el caos nadie sabe para dónde va, entonces es muy fácil. Es lo mismo que la posverdad. O sea, cada quien elige lo que le conviene porque no sabe qué pedo. Simple y llanamente. Y entonces las elecciones no se dan de acuerdo ni siquiera a las situaciones límites, sino que las elecciones, aunque sean completas, o sea, ya no voy a decir que sean malas elecciones, sino que sean inútiles, pues, que no valgan, vienen de ahí, ¿sí? Vienen de ahí. Es más, antes era de acuerdo a la publicidad, la mercadotecnia, como se llevaba en la fase sólida, pues nos llevaban de la manita, ¿no? O sea, tú vas para acá, y lo que se hablaba del viernes negro y todo eso, y el consumismo. Y ahora es, pues, lo que haya, carnal. Y entonces, la situación es que yo sí creo que la monogamia es una fuente de conflicto y de neurosis, ¿sí? Pero el problema es que ahora los nexos no son afectivos, pues, sino son de oportunidad. Es lo que dije del poliamor, ¿no? O sea, si yo voy y cojo con esta y con aquella, y luego me acuesto con un güey porque se me pegó la gana, y luego no sé qué, pues no hay problema. O sea, es el poliamor, la buena onda, carnal, ¿no?
Y no hay tal oportunidad de cariño o de una relación o de una comunicación que ya quedamos que la comunicación es la que establece un vínculo, no la que dice o repite, sino la comunicación es la que establece un vínculo con el otro o con nosotros, ¿no? Entonces, es muy diferente el poliamor o el agarrar parejas de oportunidad, ¿sí?, que el tener relaciones con otras personas con las que puedes tener comunicación, que tengas un vínculo y que puedas salir de una neurosis en la que a la que te ciñe la monogamia, ¿no? O sea, es que todos somos pecadores, ¿no? En un momento dado, ¿no? O sea, dicen, no, es que los güeyes son tales por cuales porque tienen una bola de amantes, ¿no? Bueno, ¿y con quiénes son sus amantes? Pues muchas veces mujeres casadas, ¿no? Entonces, la misma mierda, digo, ¿sí? Es la misma situación. O sea, ¿por qué tendemos hacia eso? Porque no hay una oportunidad de una relación, yo creo, ¿no? Es más, van a decir que estoy más pendejo que nadie porque llevo 40 años de casado, ¿no? Pero no hay una oportunidad de una verdadera vinculación en la que haya un devenir, un avance, una evolución con una sola persona. Por lo mismo, por los celos, por las inseguridades, por las carencias y por lo que tú me digas, ¿no? O sea, no, yo no veo posible que haya una situación monogámica en la que se dé y se idealiza mucho, por ejemplo, hay las fotos estas en Facebook o lo que sea, ¿no? Están el par de viejitos arrugadillas, ya reapasitas así, agarraditos de la mano y dándose un beso. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Digo, qué sé yo, a lo mejor ellos así lo llevaron, o a lo mejor les dijeron, júntense para la foto y se quedaron ahí, vete a saber, ¿no? Pero yo sí creo o sea, la monogamia es una cuestión entre religiosa y de gobierno, o sea, que tiene establecidas y el gobierno, el Estado y la Iglesia, y sobre todo en Occidente, pues así estuvieron, ¿no? Ahorita ya no, pero así estuvieron por cientos o miles de años, ¿no? Lo que convenía a uno le convenía al otro. Y las leyes se hicieron en función de las conveniencias entre la Iglesia y el Estado. Iglesias y reinos, imperios o repúblicas o que es que democracias, ¿no? Así ha sido. Y tiene que ver con una serie de situaciones civiles como las herencias y una serie de cosas, ¿no? Es como por qué los sacerdotes hacen voto de castidad, que pura madre, digo, no se pueden casar, pero que no acojan es otra cosa, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Por cuestiones precisamente de propiedad, o sea, los bienes del sacerdote son para la iglesia, ¿no? No son para su familia, cabrón. Digo, habría que preguntarle a cómo se llama este güey, el de los Millonarios de Cristo. Sí, que le dijeron allá, sí, creo que él nos Maciel. Y Maciel, que se muere Michael Jackson y llega ya al cielo y San Pedro. Tú, Michael, vas a la derecha del padre. ¡Ay, qué bueno! No, pero del padre Maciel, cabrón. O sea, puro pederasta, ¿no? Oh. Y y así, entonces es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo no creo que en la naturaleza humana esté la monogamia como forma de vida. Yo no lo veo, pero hay muchas cosas que no lo son, pero están, porque convienen a ciertos intereses, o sea, son cuestiones de control. ¿Sí? O sea, ¿cómo controlo los impuestos de un güey que tiene 5 familias? O sea, cabrón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que tiene 5 viejas o viceversa, ¿no?
Claro que sí, Chau, chau. Me voy. Me despides, porfa. claro que sí. Bye, bye. Chau, Ay, chau. Perdón, perdón. el dolor. Oigan, se nos fue la señal, perdón. No sé cómo vaya a quedar esto, pero ya perdimos a alguien, ¿no? Bueno, pues una disculpa a todos por esta situación técnica que pasó, no sé qué pasó con nuestro internet, nos perdimos la señal por un momento. De cualquier forma, les agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Hay eh, este tour que hicimos por el tema del conflicto, ojalá nos haya dado que pensar en cada una de las esferas de los temas que tocamos, de las situaciones que aquí compartimos. Y les esperamos para la siguiente sesión. Con la siguiente sesión vamos a cerrar un ciclo de lo que es la primera temporada de Café con Piquete. Se vienen cambios interesantes que ya les estaremos comentando. Y les invitamos a que sigan dándole like a nuestros videos, que los compartan, que se suscriban, que nos comenten. Si tienen algunos temas de interés para ustedes que les gustaría que conversáramos entre los tres y con ustedes también a la distancia, con muchísimo gusto va a ser un placer hacerlo. Y bueno, pues no tenemos más que, además de disculparnos, agradecerles a ustedes su paciencia con nosotros y con lo que aquí estamos desarrollando. Charlie. Pues bien, pues yo nada más digo lo mismo, me despido, les agradezco y nos vemos el próximo Café con Piquete en la nueva temporada. Bueno, no, perdón, vamos a cerrar con el siguiente capítulo y vamos a la nueva temporada. Gracias. Así es, así es, así es. Muchas gracias a todos. Un abrazo.